Cuando conozcas a un cubano, cuéntale que vivir es más que esto y que aquello. Que en otros rincones, que algunos llaman otras tierras, hay sueños, que ahí puede volar tan alto como una paloma, que hay más cielos azules y que el agua a veces es cálida. Cuando conozcas a un cubano, enséñale a ser feliz, a no hacer colas, a no clavar ese clavo en la pared que generación tras generación será testigo de algún título profesional que culminará aún cuando no haya empezado. Cuando conozcas a un cubano, píntale alas, hazle un festín y cuéntale que en el mercado de la esquina no hay libretas que regulen y que el condumio podrá prepararlo día tras día. Cuando conozcas a un cubano, dale un fuerte apretón de manos, abrázalo y susúrrale al oído que soñar no es un delito y que no debería existir estocada que la cause el ser libre. Si te gusta el té, estoy segura que tienes la fórmula de cómo lo prefieres. Si con la bolsita adentro o, como en mi caso, con la bolsita afuera. Pero imaginen por un segundo que si sacáramos la bolsita, el té desapareciese. La sustancia en sí dejase de existir. Esto te obligase a que tenías que tomártela siempre con la bolsa adentro. Pero entonces, a los que como yo no les gusta de esa forma, le estaríamos quitando el poder de elección. A pesar de que hay diversas maneras de poder tomarse el té hoy en día y de que existen un sinnúmero de utensilios, como también hay personas que lo siembran en su casa, la planta, y preparan una infusión y luego tienen que colarla en un colador, pues la bolsa de té fue un avance en la evolución del mismo, ya que la bolsita resolvería dos cosas muy importantes para los que tomaban té. Número uno, pues de esta forma no tendrían que utilizar otros utensilios para poder extraer lo que quedaba de la sustancia, es decir, la planta, la hoja, de donde fuese que se sacase esta infusión. Y la segunda es la cuantificación exacta de la cantidad de planta, en este caso, que se necesitaba para una taza de té. Esto obviamente es una evolución grandísima en este proceso. Ahora, ¿por qué crees que yo te estoy comentando todo esto que no tiene nada que ver con el título y que obviamente hoy no vamos a estar hablando de té? Ambos ejemplos se los puse para analizar dos cosas muy particulares en las que me pongo a pensar de vez en cuando viviendo en Cuba, porque sé que ustedes muchas veces cuando yo les digo, oh, tengo 26 años, me siento vieja viviendo en Cuba, no lo comprenden, y a lo largo de este video lo van a entender porque un año que vives cada vez en Cuba equivale a muchísimos. Sé que no, si no eres cubano no lo entenderás, pero lo vas a entender. Ahora, ¿qué relación tiene con lo que les acabo de explicar? Y es que hay dos cosas de las que carecemos los cubanos. Esa posibilidad de elección entre si quiero la bolsita de té dentro de la taza o fuera de la taza, y esa incapacidad evolutiva donde cada vez que avanza más el tiempo no se reducen la cantidad de herramientas o elementos para poder tomarte el té, sino que empeoran o aumentan. Así que nada, te invito a que te quedes en el video, que va a ser así una forma de blog, pero vamos a conversar muchísimo, donde les voy a contar un poco qué cosas analizo de vez en cuando de mi vida dentro de este país. Bueno, ahora vamos a buscar a Daphne y mientras tanto voy a ir conversando con ustedes. Para quienes entran por primera vez a este canal, mi nombre es Sofía. Como ya escucharon, yo tengo 26 años y bueno, soy mamá de una niña de 3 años. Estudié arquitectura y ejerzo como youtuber, y entonces te preguntarás por qué si estudié arquitectura ejerzo como youtuber, porque ahí viene la cuestión, no ejerzo como arquitecta. Y realmente no es menos cierto que para nada ser youtuber es algo descalificativo, todo lo contrario, pero quizás la arquitectura es una profesión bastante, entre lo que cabe, común y bastante deseada por muchas personas en el mundo y muy bien catalogada. Aparte de eso, podría hacer ambas cosas, es decir, seguir ejerciendo mi profesión como arquitecta y a la misma vez como youtuber, pero vivo en Cuba. Cuando me pongo a pensar qué planes tenía yo cuando decidí estudiar arquitectura, cuando elegí en mi boleta esa profesión y empecé a estudiar en la universidad, me pongo un poco triste con los planes que tal vez tengo hoy, ya que la Sofía de aquellos años no tiene nada que ver con la Sofía que es hoy en día. Obviamente las cosas han cambiado, la vida ha cambiado, pero aunque no lo crean, el país donde viven es una de las cosas que más inciden en toda esa cantidad de cambios.
Cuando entré a la carrera yo estaba completamente segura de verme en unos años a graduarme en el Cayo, que es aquí donde se encuentran los polos turísticos, formando parte de la ejecución, la construcción, el proyecto de algunos de los hoteles, o me imaginaba tal vez siendo la arquitecta de algunas obras dentro de la ciudad. Ese era tal vez el pensamiento que tenía en aquel entonces. No esperaba el ser mamá, pero tampoco es algo de lo que me quejo, porque realmente una vez que lo eres sabes que es como lo mejor que te puede haber sucedido en tu vida, aunque todo realmente no es color de rosa. Pero los hijos, señores, siempre nos endulzan el alma. Con los hijos también vienen muchos cambios de proyectos, de planes. Pasé mi universidad bastante bien entre lo que cabe, disfruté, me divertí, aprendí. Estando en la escuela tuve la oportunidad, en esta etapa tuve la oportunidad de trabajar en una casa de renta y creo que de alguna forma empecé a ver el mundo a través de los ojos de esos clientes que venían acá y me contaban un poco de cómo era su realidad, y yo más o menos hacía como una comparación, vamos a decirlo así, con este país, ¿no? Y empecé a soñar. A ver, yo soy una persona que, yo lo he dicho varias veces, nunca pensé en aspirar algún día a irme de este país, cosas que también hay quienes tal vez se percatan más temprano, hay quienes más tarde, pero realmente nunca pensé eso. Tal vez soñaba en algún día con viajar, pero también me dan miedo los aviones. Ustedes saben que me da miedo el cambio, entonces realmente nunca tenía eso dentro de mi pensamiento como tal. Cuando empiezo en la casa de renta me voy dando cuenta un poco también lo que era el trabajo, la vida y también lo que era el mundo, ¿sabes? Conocer a través de estas personas, de sus palabras, de sus fotos, cómo era el mundo. Personas que no son nuevas en este canal saben que me encanta el mango. Miren, aquí ando y me gustan estos mangos que son bien grandes. Ahora acabo de hacer ejercicio y todavía le falta un poquito la comida y es bien tarde, entonces pues me voy a comer un manguito. Tienen pedacitos echados a perder, pero le estamos quitando esa parte ahora para entonces comerlo bien, comernos el alrededor del mango. Cuando yo estaba estudiando la carrera, eso que le comenté de los Cayos, el salario en ese entonces en esos sitios era entre 3.000 y 5.000 pesos. Y ustedes dirán, ¿por qué tú querías ir a un sitio donde ganaban lo mismo que gana hoy, que convertido en dólares vienen siendo unos $10? En aquel momento, eso no era así. En aquel momento, el salario típico que tenían los cubanos era 300 pesos. Entonces, ganar 3.000 o 5.000 pesos era ganar una millonada de pesos. Muchos nos ilusionamos con esto. Sin embargo, después del 2020, un año antes de graduarnos, ese enero que entró del 2021, todo cambió y 3.000 pesos pasó a ser nada. 3.000 pesos pasó a valer lo mismo que eran los 300 pesos en aquel entonces. Yo tuve a mi bebé en el 2021 y por suerte le había comprado la ropa de la canastilla en el 2020, porque ya en el 2021 una blusita que me había costado 20 pesos ya me costaba 200 y era muchísimo, pero muchísimo dinero. Aún así, yo empecé a trabajar, evidentemente lo necesitábamos, y llegué a ganar creo que 3 salarios, 2 de 3.800 y uno que producto a utilidades creo gané 5.000 pesos. Señores, literalmente solo me alcanzó para un paquete de pollo. Dula se puso a trabajar de forma privada, yo me quedé cuidando a la niña, porque en aquel momento él cuidaba a la niña y yo trabajaba, porque el dinero no me alcanzaba para nada y él de forma privada ganaba un poco más. Y aquí en mi día a día pues entonces decidí empezar a hacer algo, tal vez por el aburrimiento, y bueno, hicimos muchas cosas, ustedes lo saben, vendimos empanadillas, miles de cosas, pero lo más importante es que empiezo a hacer el canal de YouTube hasta que logro ganar dinero con YouTube y me doy cuenta que había una realidad. Ganaba mucho más dinero siendo youtuber que elaborando la profesión que había estudiado, que incluso es hasta contradictorio, porque probablemente si en otro país estuviese elaborando mi profesión, para nada, tuviera nada que ver con el salario de YouTube, cuando simplemente en YouTube ganaba entre 70 y 100 dólares. ¿Qué era esto en otro país? Nada. Sin embargo, en Cuba era ganar mucho más dinero que la media completa del país, pero muy por encima, pero muy por encima. Eso fue un duro golpe en el sentido de que a mí me gusta mucho mi carrera y quería haber quizás ejercido un poco más para haber aprendido más,
Pero ¿qué pasa con Cuba? Ser youtuber para Cuba no está bien validado, no está bien visto. A la larga o a la corta, si yo no hubiera pedido una licencia, me hubieran votado. Ya que para el Estado, en los trabajos en Cuba, ser youtuber se considera algo que va en contra de este gobierno. Y mucho más cuando uno toca temas reales, sin, vamos a decir que irrespetar nada, sin nada, pero simplemente el hecho de contar la realidad ya viene siendo un problema. Muchas veces pensé en volver, pero si le ocupaba tiempo a mi profesión, por la que iba a ganar 3,000 pesos, no iba a tener tiempo para YouTube, por la que estaba ganando más de 20,000 pesos cubanos. Y ahí significan las cosas que quiero, los objetivos que quiero como madre, para mi hija, para mí, para mi familia en sí. Y te hacen ver las cosas desde otra perspectiva que hasta cierto punto empiezan a ser frustrantes. Porque empiezas a sentir la necesidad de que no quieres estar aquí o de que aquí no vas a lograr esos sueños que tienes. Pero que, por ejemplo, en mi caso, soy la dueña de mi propio futuro. Por lo tanto, tengo que hacer el dinero para conseguir mi propio futuro. Y no solo es el dinero, sino es también sentar las bases de cumplir con ese nuevo objetivo, ¿no? De ese nuevo objetivo que no va a ser aquí, no va a ser en mi tierra, pero que me va a hacer soñar. Y todo lo que conlleva mi cambio de vida, alejarme de la familia, empezar en un país nuevo, cosas que obviamente lo sufren todos los emigrantes, pero que yo a veces me siento de brazos atados porque siento que la vida sigue pasando y sigo cumpliendo un año más y un año más y un año más y sigo en este país. Creo que no soy la única que ves irte a tus amigos, a tu familia. Ves además que para muchas personas como que las cosas son más fáciles, ¿entiendes? Porque tienen las vías, pero entonces uno se siente estancado. Les explico un poco las cosas que tienen que ver con el dinero en Cuba. Ahorrar en Cuba es extremadamente difícil, señores. Que ahorrar incluso hasta para uno, para arreglar algo de la casa, es complicadísimo. Porque tienes que pagarte el alimento, donde el alimento es en la actualidad uno de los eslabones necesarios del ser humano que más caros se encuentran en Cuba. Entonces, cuando tú te ves con 26 años, así tan joven como ustedes me ven, ahorrando y viendo que día a día lo mismo que ahorras los tienes que gastar porque siguen existiendo complicaciones, porque la comida sigue subiendo, por miles de cosas. Entonces se te crean muchas preguntas en la mente y entonces viene la situación de que uno se deprime y se frustra porque uno dice, bueno, me van a coger los 50 años y voy a seguir estancado en el mismo sitio. Y es que lamentablemente eso es Cuba. Cuba es ese sitio donde te sientes estancado. Recuerden lo que empecé hablando desde el té, porque no evoluciona. En vez de crearse esa bolsita de té, se crean más y más y más trabas que no permiten que se tome el té de la mejor forma. Y otra de las cosas que sucumben en los jóvenes es no tener el poder de elegir nada. No eres dueño de tu futuro. Yo no soy dueña de coger y estudiar arquitectura y decir el día de mañana voy a trabajar de forma privada en lo que estudié. Tampoco puedo hacerlo. Tengo la obligatoriedad de coger y pasar un servicio social para que mi título tenga alguna legalidad y para que esa firma tenga algún valor. Así que creo que ya ahora van entendiendo por qué les hice la metáfora del principio, aunque sé que muchos de ustedes ya sabían por dónde yo iba. Quería conversar con ustedes de los pensamientos que a veces vienen a la mente de uno y que por qué uno dice tengo 26 años y me siento que se me estanca aquí la vida o me siento viejo aquí, y realmente ustedes a lo mejor no lo entienden, pero cuando tú no tienes sueños no tienes nada. Y en Cuba aprendes a eso, a no soñar, a todo estático, a todo hacer lo mismo, te vas a meter toda tu vida trabajando para lo mismo y con eso vas a vivir en casa de tu familia hasta el día que alguien de tu familia a lo mejor fallezca y te toca a ti la casa y pues de alguna manera alimentarte durante tu vida, y las cosas que se te rompan el día que puedas las arreglarás, o tal vez alguien que no vive en Cuba pues te las regalará. Y así, pues obviamente somos seres humanos, no tendrás vacaciones, todas esas cosas, pero no son cosas con las que tú cuentas en tu vida, son cosas que sabes que pueden pasar o por las que te esfuerzas tal vez en algún punto de ahorrar un dinerito, todas esas cosas, pero te generan una vida cíclica y totalmente estática que, como ya les decía, destruye los sueños.
siempre soy una persona muy entusiasta y cargada de esperanzas y sé que hay momentos en la vida donde tenemos estos pensares, pero que después llegan otros en los que todas las cosas que veíamos mal en su momento tienen sentido. Sé que muchos de ustedes me dirán que el tiempo de Dios es perfecto, que las cosas no pasan por gusto y que realmente pues hay que confiar, esperar, tener fe. Y les digo algo, estoy totalmente de acuerdo con todas las personas que piensan y tienen esta sabiduría, incluso yo soy de las que lo tengo, pero quería conversar con ustedes en qué pensamiento me estanco a veces y por qué a veces uno desde Cuba, teniendo 20 años, 18, 26, 30, dice que se le está yendo la vida o que es ya viejo, y realmente es porque te crean con una estructura de vida que realmente cuando te chocas con la realidad o cuando llegas a una etapa totalmente normal que está cargada de sueños como es la juventud, pues entonces te das cuenta que de alguna forma no tienes nada. Entonces planificas tu vida o creas tu vida para ya escoger la forma de salir de aquí, de buscar una solución, pero todo el mundo no la tiene tan fácil, ni todo el mundo tiene las vías, ni para todo el mundo las cosas son color de rosa, y hasta para los que tienen las vías se convierte en un estrés total. Por eso siempre cuando converso con ustedes les digo que para juzgar a un cubano tienen que mirar desde sus zapatos, desde su mirada. Cuba es un país donde soñar cuesta mucho, y el hecho de que se te dificulte lo más importante de la vida, que es soñar, genera que quieras irte de ese sitio. No importa si es tu zona de confort, no importa si es tu refugio, no importa si es lo más importante que tienes en la vida. Quieres irte porque soñar es algo que es muy difícil quitarnos.